¿Qué tal, Dominicana? Gracias por permitirnos presentarles este resumen 2018. Definitivamente fue un año cargado de importante contenido social, económico y de derechos. Los actores y actrices que ponen en movimiento estas incidencias estuvieron aquí en este espacio debatiendo, opinando y elevando con sus informaciones un poquito más los niveles de conciencia ciudadana al que tanto aspiramos. Así las cosas, recibimos a los abogados y comunicadores Ricardo Nieves y José Martínez Brito, al economista Apolinar Veloz y al sociólogo Cándido Mercedes. Ellos exponen en nuestra mesa en el día de hoy los hechos más relevantes que tuvieron lugar en estos 12 meses, de manera que nos acerquemos a un panorama actualizado sobre los avances que se presentaron en todos los sectores de nuestra sociedad en este año que ya casi culmina. Por supuesto, vamos a llevarles las reflexiones de nuestros invitados y cada uno de los conocimientos que ellos colocan a su disposición también. Estamos de regreso. De antemano decir que nos resultaría extremadamente difícil abarcar todas las noticias, los hechos noticiosos que ocurrieron en el 2018, pero queremos iniciar con el análisis de las coberturas, del tratamiento que los medios de comunicación en República Dominicana dieron a esos acontecimientos. Nos acompaña un rostro no solo conocido, validado, respetado en República Dominicana, nuestro amigo Ricardo Nieves. Yo creo que decir médico, periodista, abogado, está de más. La gente te conoce, Nieves, bienvenido. Gracias por acompañarme en este resumen del 2018. Gracias a ti, Tatiana, y a todos los televidentes de Así las Cosas. Bueno, ¿qué te digo? Un año bastante, yo diría que fue muy intenso de principio a fin, pero dentro de todos los hechos estremecedores, yo creo que el tema político y la violencia dominaba. Violencia sobre todo, claro. Si hablamos de feminicidios, también un caso, el de Chaman Chacra, que fue bastante comentado, sí. Fue terrible. En República Dominicana, afortunadamente, no tenemos este tipo de hechos violentos y nos convocó, ¿no?, al análisis de qué estaba ocurriendo, del por qué muchos medios fuimos a cubrir, a hablar con los vecinos, se especuló bastante, pero vamos a conversar también un poquito sobre la cobertura. O sea, ¿cómo te parece a ti que tanto radio, televisión, prensa escrita, medios digitales dieron cobertura a estos hechos? La cobertura ha cambiado. Hay que entender que la nueva matriz de comunicación global y regional en el mundo ha hecho que los medios de la tradición, los medios radio, televisión, periódico impreso, tengan el ritmo que han pautado las redes sociales. O sea, el modelo de cobertura cambió. Ya un medio tradicional le da cobertura a un hecho que puede ser escandaloso, estruendoso, estremecedor. E inmediatamente asume el texto, la imagen de este hecho. Hay un paralelo de ese mismo medio que está subiendo a la red la imagen o el texto o si se quiere el sonido, ¿no?, o los tres al mismo tiempo, con la misma instantaneidad que se produce la información. Y esto ha hecho entonces que los medios de la tradición, esa nueva faceta de la comunicación horizontal, ha hecho que los medios se rijan por la velocidad de la red. A veces va en desmedro de la calidad. Exacto. También de la fidelidad de la información, de la certeza que pueda tener. Por eso se cuelan mucho fake, informaciones falseadas, noticias falsas, textos con dificultades incluso estructurales, en fin, pero también tiene la ventaja de la prontitud y de la horizontalidad. Es decir, que llega a todos los rincones, a mucha gente, en el mismo tiempo real y a la misma velocidad en que se produce la situación. El medio tradicional está obligado, compelido a encaramarse en el potro ágil de la red. ¿Qué temas logró la ciudadanía dejar en el debate público este año y cuáles otros desafortunadamente tuvieron que salir por cortinas de humo, porque unos arroparon a otros hechos? ¿Qué tú recuerdes, Nivel? Bueno, en comunicación le llaman la agenda setting, ¿no? Cómo el poder puede jugar con quitar y poner y qué coloca en primacía o en atención fundamental para la gente
aunque eso cada vez se hace más difícil por la misma condición de la red social. Pero estamos hablando de una penetración todavía tímida en República Dominicana, la conectividad, y en el caso de Twitter, que es el medio quizás de mayor debate político, deportivo, si nos vamos a otras redes como Instagram, la fotografía, el YouTube o quizás el Facebook, más sociales, familiares. En Twitter, el debate, ese dime, te digo, te respondo, que pasa con funcionarios, pasa con dirigentes políticos, pasa con figuras del entretenimiento, de la política, de la opinión. O sea, ¿cómo viste tú esa respuesta? ¿Lo logramos? Bueno, cada vez será menor el nivel y la posibilidad de manipulación y de control. O sea, no es lo mismo ya, no hay que esperar los periódicos de la tarde ni el noticiario del mediodía para informarte o la mañana. Ya tú lo tienes ahí en la mano, pero siempre tiene su nivel de control. ¿Qué pulso le ganó la ciudadanía al poder en el debate mediático? La réplica. O sea, la gente replica, la gente responde, no siempre con la mayor calidad y con el nivel de certeza y fundamentación que uno quisiera, porque es parte de lo mismo que tú señalas, de la misma debilidad, incluso educativa, que pueda tener una población. Hay que recordar que nuestro país no tiene 6 grados completos de primaria. Exactamente. Y ese es un factor que para mí es el determinante de todo, ¿no? Si nosotros no tenemos ni siquiera 7 años de educación como promedio general, lo que vamos a advertir y vamos a propalar esa capacidad y esa calidad donde solo una élite ha tenido oportunidad de formarse. ¿Pudiéramos inscribir esto, por ejemplo, en el tema migratorio, que en las pasadas semanas fue bastante acalorado y dicen los medios de comunicación tradicional que hicieron encuestas a través de las redes sociales que el 90% aproximadamente estaba en desacuerdo con la firma? Bueno, porque el tema migratorio, además de que concita siempre mucha atención, tiene una realidad pesada y es que la gente ve y vive el manejo que tiene el gobierno y el Estado para el tema migratorio. Es una política desacertada, ¿no? Es caótica. La gente dice, pero ven acá, no hacen cumplir la ley de migración, no hacen cumplir la ley de trabajo, no cumplen con el control de la frontera y ahora se van a meter a firmar un pacto. Entonces eso genera una duda muy razonable en la gente que dice, pero si no son capaces de cumplir con leyes mínimas y con acuerdos bilaterales, van a venir a cumplir con un pacto que en cierto sentido está contenido en muchos de los acuerdos y de los protocolos internacionales de defensa a la dignidad y a los migrantes. O sea, la gente no es tan tonta como a veces el poder y algunos medios de comunicación creen. Cuando la gente reacciona de esa manera es un cuestionamiento y ahí se mezclan todos los niveles y los colores de orden ideológico. Pero también ciertas figuras que tienen mucho peso en la opinión pública se activan o no, dependiendo del tema, principalmente partidista. Tienes razón. ¿Cómo evalúas tú esa incidencia en medios digitales sobre todo? Te lo pregunto como líder de opinión, como persona facultada, como especialista y como un rostro y voz en República Dominicana de extremada importancia. El oportunismo mediático siempre va a estar presente, ¿entiendes? Porque es el mismo oportunismo político. Todo aquel que vea una brecha donde puede colarse y cree que puede sacar partida gananciosa para sus fines, su figura, su partido, su organización, lo va a tratar de hacer, más en un modelo político de país donde el arribismo y el oportunismo marcan la pauta. Eso siempre va a ocurrir, pero la gente decodifica y filtra, que es lo importante. Es verdad que hay figuras que se aprovechan de esto y se encaraman en esa plataforma para obtener beneficios y para hacer críticas a determinadas situaciones, en este caso del gobierno, que le son favorables. Sin embargo, en la realidad, Tatiana, amables televidentes, en la realidad cuando tú mides, no va en la misma proporción de adhesión y de simpatía para esas figuras que el desbarre que se produce, por ejemplo, en un medio de comunicación no tradicional. No siempre se capitaliza con la misma intensidad y proporción que esas personas procuran, porque ya ese es otro elemento. Pero en cuanto al debate, estos temas candentes, que son espinosos, que tienen trascendencia y que la gente ha asumido como fundamentales, creo que Twitter es la vía probablemente más idónea, ¿no?, para la discusión y donde se llevan a cabo los debates más incendiarios en este sentido. En República Dominicana hemos visto, y ya te pregunto a título personal, Nieves, por tu experiencia en lo que ha ocurrido este año, salida de medios de comunicación de algunos colegas y algunas colegas, ¿piensas tú que debemos ver esto como un ensayo de fortalecimiento entre nosotros, comunicadores, periodistas, productores, que estamos en varios medios de comunicación, o cuidar un poquito en adelante el tema, ¿no?, que se maneja? El sentido de cuerpo. Para mantenerse al aire, quiero decir. Para mantenerse. Para mantenerse haciendo opinión, incidencia y tratando, ¿no?, de llevar contenidos diversos a los públicos. En términos generales,
el 98, 99% de los sujetos que hacen opinión, mujeres y hombres, obedecen a una necesidad y a una lógica individual, personal, no como un proyecto de carácter social o como cuerpo de la comunicación. Ese sentido de incluso sobrevivencia que se vive en los medios de comunicación empuja a que mucha gente tenga en su proyecto personal la realización de su vida y no pueda haber ni tenga la posibilidad de ir más allá. Eso es una gran debilidad para la comunicación y es una fortaleza para los dueños de los medios, porque te quitan, te borran, te cancelan y solo han quitado de la nómina un número por importancia que tenga. Ahora bien, hay figuras, personajes de los medios que por su nombradía, por su relevancia, pueden crear ruido, pueden estremecer incluso las redes sociales y convertirse en una noticia su salida de un medio. Pero es pasajero, se evapora y el poder sigue primando. Claro, algunos medios se afectan de manera muy considerable en su imagen cuando prescinden del servicio de gente que tiene idoneidad, respeto público, un nivel de compromiso ético reconocido por la sociedad y también capacidad. Y eso no hay que señalarlo, ha acontecido, ¿no? Recientemente ocurrió en un medio que prescindió de personas, sobre todo del sexo femenino, de mucho interés, y ese medio se afectó. Hoy las mediciones lo colocan en el piso. Ahora bien, y ya para cerrar esta parte, considero que cada día la gente evalúa y valora mejor el papel de determinada figura de la comunicación, que como dice el pueblo llano, se la juegan frente al poder y con los temas que son de trascendencia para la sociedad. Y eso tiene su valor también. Y pienso que el tema de las redes, que tú señalabas anteriormente, todavía es una debilidad porque nosotros lo que tenemos en conectividad es un 28%. Exacto. Y puede subir a un 40% por el que entra, que compra una tarjetita, que comparte un Wi-Fi. Pero todavía nosotros no tenemos una sociedad que esté plenamente conectada, que esté dentro de la red y que pueda, en caso de medirse, que pueda ser considerado como de forma considerable, ¿no? Valga la redundancia, que sea determinante. Eso va a ir ascendiendo, va a ir aumentando en la medida que la brecha digital y tecnológica se reduzca, pero todavía estamos dentro de los países donde es muy caro el servicio, donde la zanja es muy amplia entre las personas que están en los medios y con una característica que para mí, vuelvo y la repito, es determinante. En un país donde la gente no llega a sexto de primaria, aunque tenga acceso a la red, lo que va a buscar es el entretenimiento, el ocio, lo banal. O sea que todavía nos queda un gran trecho en ese sentido y está muy vinculado a la formación que tienen nuestros ciudadanos. Aquí concluimos este resumen. Te agradezco muchísimo por acompañarnos, Ricardo Nieves. Este es el espacio que siempre estará a tu disposición y espero tener el privilegio de que la audiencia te escuche porque es una maravilla. Bueno, gracias, Tatiana, a ti, a tu público tan vasto, tan interesante. Yo espero que el año de 2019 nos traiga mejores cosas. Sí, tú vas a estar aquí también, después de la publicidad. De regreso, muchas gracias por mantener sintonía. Estamos hablando de este resumen del 2018, cómo nos encuentra en materia de trabajo, de salud, de educación, de igualdad o desigualdad, sobre todo en temas de género en República Dominicana. Hablemos del aspecto social con un especialista, con una persona conocida por todos y todas, alguien de quien me enorgullece presentar y recibir nuevamente aquí en Así las Cosas. Cándido Mercedes, qué placer tenerte aquí. Placer. Yo lo tuteo porque hay confianza. No, ¿verdad? claro. Muchos temas para este 2018. Empecemos por lo prioritario, a su entender, Cándido. Es el dolor que nos ocurre a nosotros es que República Dominicana es una economía que crece. Es verdad que cada año crece. Y los últimos 25 años, un promedio de 5.5. Ok, eso es bueno, es loable. Y ojalá siga creciendo toda la vida. Porque uno lo que quiere es que la sociedad mejore. Ahora bien, cuando tú auscultas el panorama social, es de un país del África, de la parte más pobre de África, de la África subsahariana. Que estamos hablando de desarrollo humano. Exacto, ¿por qué? Servicios básicos, derechos fundamentales. Exacto.
Ahora mismo acaba de salir del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Nos dicen que la pobreza en República Dominicana es 23. Eso es pobreza monetaria. Para ellos, una gente que le ingrese 3,000 pesos mensuales no es pobre. Tú sabes que la realidad no es así. Por supuesto. La zona fronteriza, las 7 provincias, tienen promedio de pobreza de 42%. Y Elías Piña tiene 62.5%, para que tú entiendas. El 32% de la gente de Elías Piña y de la zona, son 7 provincias, el 32% usa carbón todavía, en el siglo XXI. Y si hablamos del acceso Y el 60%, a baños o condiciones básicas, el 60% es letrina. Exacto, exacto. Y apenas un 30% tiene agua potable dentro de su casa. Ese es el panorama. Y a veces caminar 5 kilómetros para un galoncito, 2 galoncitos de agua. Exacto. Señores, hay que prestar atención porque República Dominicana no es el Distrito Nacional. Entonces, ¿qué ocurre? Que esas 7 provincias, la densidad poblacional es la más bajita de toda República Dominicana. Está en 100 habitantes por kilómetro cuadrado. O sea, está despoblada. Ahora mismo... ¿Qué es eso? ¿Hacinamiento? ¿Concentración? No, en esto es lo contrario. Es que aquí, porque aquí vienen exacto, al Gran Santo Domingo. Exacto. Pues, no hay una política pública agresiva para desarrollar esa zona. Para desarrollar esa zona. Entonces la gente lo va dejando. Es más, ahora mismo, la gente que tiene su conuquito y todo dominicano, está bajando de la loma y lo está haciendo a la media. La media es el feudalismo, Hace 400 años el capitalismo. A un haitiano se la da media y entonces el haitiano le da la mitad de lo que produce y él coge la otra mitad. Entonces se va sobreviviendo. Y se va quedando vacío todo ese territorio. Por eso es, como te decía el amigo Nieves, la zona fronteriza es porosa y el caldo de cultivo de todos los males. Porque Droga. la gente tiene que sobrevivir, No estamos justificando, pero estamos hablando no solo de un estómago vacío, estamos hablando de que no hay un proyecto de vida, no hay una visión de desarrollo. No, porque el papel de un sociólogo, economista, politólogo, de cualquier profesional que tenga sensibilidad, es decir las cosas que están ocurriendo bien, las cosas que están ocurriendo mal, y qué hacer para que no siga ocurriendo mal, porque uno quiere vivir en su país, que todo el mundo viva cómodo, bien, decente, dignamente, y esa es la realidad. Pero por ejemplo, a mí me consta que esas informaciones se levantan, esas investigaciones. Pero no se hace nada. ¿Y qué está pasando? Por ejemplo, para que tú entiendas, The Economist, ¿qué acaba de decir? Que República Dominicana sigue aumentando el comercio ilícito. Cuando busca la causa es corrupción de los militares, la economía informal, la mala gobernanza, la evasión de los empresarios. Pero cuando tú buscas, el Banco Mundial nos dice que nosotros somos de 151 países, quedamos en 101, en materia de capital humano. Se hizo un estudio y, por ejemplo, promedio de escolaridad, 11. Pero cuando miran los niveles de competencia, caen a 6 grados. Estamos hablando de la calidad de la educación. Calidad de la Más educación. allá del 4% que se ha estado invirtiendo hace unos años, que ha sido para infraestructura, que se ha criticado mucho, la calidad. La calidad. Eso todavía no se va a ver, Exacto. ni se ha visto. Porque mira, la infraestructura es importante, pero se han hecho estudios técnicos donde te dice, una buena escuela te ayuda con un 14%. Tú puedes tener la mejor escuela del mundo, pero si no tienes un talento humano, profesor con calidad, eso ¿Qué no hacer nos sirve con todas de nada. esas horas que se están Una gente invirtiendo aprende ahí? debajo de una mata, Exacto. si el profesor es Competente. competente. Bueno, claro. Ahora, se requiere la escuela, la infraestructura, pero la calidad de los profesores. Cuando tú miras, Educa te dice, ¿cuánto se invirtió en formación y capacitación de los maestros? 2,000 millones. Pero estamos hablando de 2,000 millones de 147,000 millones. Que se supone Que es debería ser más 0.05. Y entonces hay problemas sociales tan graves como este. De cada 100 mujeres embarazadas, 23 son niñas y adolescentes. ¿Qué significa eso? Cuando tú sigues investigando, dices, esas 100 niñas, ¿qué son? El 95% son pobres. Y el 92% no terminó ni el sexto de la primaria. ¿Qué ocurre con eso? Que se reproduce lo que se llama la pobreza intergeneracional. Esa niña, teniendo niños, es pobre y el niño de ella, ya hombre, sigue siendo pobre. Claro. El 85% actualmente de los que nacen en un determinado segmento social, en una estratificación determinada, el 85% tienden a ser pobres. El desempleo en República Dominicana está en 14%, igual que en el año 2000.
El mejor capacidad de empleo en República Dominicana fue en el año 2000, que era 13.9. Hoy está en 14.4. O sea, seguimos igual. Sí. Pero cuando tú haces una desegregación, te encuentras que son 32 jóvenes. Los jóvenes multiplican en desempleo 2.5 veces más que un hombre de 40, 45 años. Pero las mujeres son el 50% de la población. El 67% de la matrícula universitaria son mujeres. El 90% de los lauros académicos que se logran en las universidades son de las mujeres. Sin embargo, de cada 100 mujeres, apenas 44 trabajan. Y cuando hablamos a la 69% salarial también, que es otro tema. 23%. Una mujer haciendo lo mismo que el hombre gana 23% menos que ese hombre. Aquí, ¿qué es lo que más está haciendo ascender socialmente a la gente? ¿Qué cosas son negativas? El microtráfico, la droga y la política. Desgraciadamente. Fíjate que mucha gente, incluso sin talento, están en la política. Hoy, la mayoría de esos políticos no son políticos profesionales en el sentido de ver la política como ciencia y como arte. Sumándole condiciones laborales, precarización de salario, el sector informal, gente que prefiere hacer cositas por allí, los huevos en diferentes canastas, a ingresar al mercado laboral formal. Sí, porque no te garantiza ya lo formal ese empleo que tú necesitas como ser humano. Fíjate que la economía dominicana hoy en día, el 58% es economía informal. Aquí hay jóvenes que tú le ofreces 5,000 pesos sin saber leer y escribir y te dicen que no, porque eso se lo gana él un día. ¿En qué? En el raterismo. Fíjate, yo le digo a la gente, la UAS tiene 200,000 estudiantes. Yo hice un estudio, tú te encuentras que de cada 100 jóvenes, de cada 100 delitos que se cometen en las calles, el 99% son jóvenes, esto es entre 15 a 35 años. Pero tú no encuentras un universitario preso por delincuencia. ¿Y por qué? Porque la educación genera esperanza. Claro. En el que tu vida va a cambiar, aunque nunca cambie. Entonces nosotros tenemos una explosión social que de cada 100 jóvenes, 32.5 no trabaja. Fíjate, si tú entras al Banco Central te encuentras de los 4.5 millones de ocupados, 1.6 millones son gente que están trabajando pero que no terminaron ni el octavo de la primaria. Después 905,000 son gente que terminaron el bachillerato. Pero los menores son los universitarios. O sea, los que menos tienen empleo son la mano de obra que se demanda en República Dominicana, no de capital humano intensivo, en capital intelectual. Por eso tú ves que somos una sociedad que, aunque crece, es una sociedad muy deprimida. ¿Por qué? ¿Cuál es el promedio salarial en República Dominicana? El mínimo máximo de una empresa grande es 15.447,60. ¿Versus la canasta básica? La del quintil más pobre, que corresponde al 20% más pobre, está en 14.000 ya. ¿Qué podemos hacer cerrando ya este año? ¿Cómo ver todo eso negativo, pero que nos sirva de impulso a seguir adelante? Los que estamos en la sociedad civil, y a la gente que busque los estudios, somos profundamente optimistas y todo eso. Somos profundamente optimistas. Pero la lucha por el cambio comienza por visibilizar todo el fenómeno social, todo este entramado social que estamos viviendo. Porque mucha gente, incluso gente que están en los medios, desconocen estas realidades. Y tú no puedes cambiar lo que tú no conoces. Lo que tú no conoces. Claro. Y ese es el papel. Decía un fuentes importantes que la gente siempre tiene que consultar, aparte de los estudios que hace Participación Ciudadana y esos estudios globales de economía, que están publicados, están ahí. La gente tanto que busca en internet, que busque también Exacto. Decía un gran poeta francés, que nada es más poderoso que una idea, ni siquiera un ejército, cuando le llega su momento. Por ejemplo, yo que tengo 65 años, ¿tú crees que yo quisiera que en mi sociedad hubiese una irrupción de un caos? No. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Construir políticas públicas proactivas para neutralizar
esos elementos sociales negativos que están ocurriendo. ¿Se puede? Sí. Poco a poco. No se puede porque, óyeme, se están perdiendo 167.000 millones que deberíamos invertirlo en la juventud, que deberíamos invertirlo en salud. ¿Tú sabes cuánto se va a invertir en salud en República Dominicana? En el 2019, 1.8, 2.000 millones menos que ahora que el 2018. ¿Cuál es el promedio en la región? 4.5. Esa sería la próxima marcha, creo yo, que la gente debería, o no marcha física, sino también colocarlo en el debate para continuar. Con esta parte concluimos entonces. Yo invito a que lean todos los artículos de Cándido que siempre están publicados en la prensa, en digitales, en redes sociales. ¿Por qué? No solo las estadísticas, el análisis social, humano, que él imprime a cada una de esas palabras. Que eso es muy importante, Cándido, te lo digo públicamente. A veces, desafortunadamente, por el grado y la calidad de nuestra educación, se nos hace complejo, ¿no? Los datos estadísticos y el análisis social. Háganlo. Háganlo para que cuando estén discutiendo sobre el muchacho que le quitó el celular y que mató al otro en un sector popular, usted entienda por dónde está la República Dominicana. Cándido, gracias por estar aquí. Gracias a ti. Después de la publicidad continuamos. De regreso, de inmediato, conversemos con José Martínez Brito, abogado, comentarista político, investigador, analista, y qué bueno que está con nosotros en Así las Cosas. Es primera vez que nos acompaña, deberías estar más a menudo. Así es, ya te he acompañado en otros medios, pero en esta es la primera vez. 2018, hablábamos antes de esta conversación pública de que ese debate entre Danilo Medina y Leonel Fernández por aprobar o no primarias abiertas o cerradas, que fue también tema de discusión en nuestra mesa, creo que acaparó las principales discusiones mediáticas este año en cuanto a términos políticos se refiere. ¿Cómo viste tú todo ese intercambio? Totalmente. Yo creo que diferentes escándalos del Estado Dominicano, del gobierno dominicano, conjuntamente con la lucha de poder a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana y la ineficiencia de poder enfrentar estas situaciones por parte de la oposición, es lo que ha llenado, lo que ha copado la opinión pública durante todos estos meses. Gente que nunca escribió sobre aspectos constitucionales y partidistas lo hizo en ese momento. Claro. O sea que sí era verdaderamente importante lo que estaba ocurriendo esos meses. Porque yo creo que al fin y al cabo se manejó como una de esas crisis de marca. Yo creo que cada uno de ellos manejó esto como una crisis de marca y tuvo que contratar asesores para el manejo de esa crisis, para no quedar muy mal parado. Al final los dos quedaron mal parados. Yo entiendo que tanto el presidente Fernández como Danilo Medina se embarraron de verse discutiendo dentro de su propio partido. Sin embargo, al fin y al cabo, yo creo que la moral, al menos, quedó con el presidente Fernández, que no fue quien avasalló, porque la ley de partidos para esta ley de partidos se hizo una consulta con todos los partidos. Y 21 partidos políticos estaban en contra de unas primarias abiertas, porque les perjudicaban. Porque entendían además que esta ley de partidos violentaba los principios fundamentales de la libre asociación, que nadie podía, sin pertenecer a una institución, elegir los miembros de esa institución, y aunque los partidos políticos de una forma u otra se convierten en públicos, siguen siendo instituciones, agrupaciones que son de sus miembros y que nadie debe tener ningún tipo de injerencia dentro de ellas. Por estas razones, varios recursos de inconstitucionalidad al día de hoy. Hay 7 recursos. 7 recursos por diferentes motivos. Exacto, diferentes razones. Exacto, hay recursos que están depositados por muy débiles, depositados por ejemplo, violación a la libre asociación, otros que están depositados un poquito más fuertes, relativos más a lo que sería la inconstitucionalidad o la falta de posibilidad de llevar una ley que ya había sido declarada inconstitucional por el tribunal, por la Suprema Corte de Justicia en un momento. Me gustaría escuchar la evaluación en cuanto a la participación de la oposición en los partidos políticos distintos, ¿no?, al de gobierno en este 2018.
No solo con este tema, porque hay muchos temas fundamentales que no se tratan, que quizás se ciñen a quien está dentro o fuera, caso Partido Reformista, Ito Bisonó, los legisladores, los diputados y diputadas, en el caso de Farideh Raful, que ha sido una voz política muy importante, muy activa este año. Ha sido no solo viral el contenido que ella publica, sino tomado en cuenta en otros medios de comunicación que se replican, ¿no? Sus opiniones. Lo primero es falta de protección para Farideh Raful por parte del PRM, es mi percepción. Muchos podrán decir que no, que estoy errado, pero mi percepción es que ni el sector de Hipólito Mejía le convenía el protagonismo de Farideh, ni tampoco le correspondía o ni tampoco le beneficiaba al sector de Luis Abinader. Estamos hablando de mujer joven y bastante arriesgada. Mujer joven, bastante arriesgada y copando la opinión pública. Y además haciendo la única fuerza de choque de la oposición en ese momento. Aún así, entiendo que Farideh Raful debe elegir un poquito mejor sus batallas y una diaria no es factible, no es rentable políticamente. Pero sí entiendo que el PRM dio algunos golpes de efecto con los cuales logró un apoyo fáctico bastante bueno. Por ejemplo, la elección de dos jóvenes como Paliza y Carolina Mejía como presidente y secretario general del partido hizo el primer gesto de renovación política de los partidos tradicionales. Lo segundo fue esta disposición del Partido Revolucionario Moderno de establecer que iba a rendir cuentas respecto a los fondos gastados, emitidos o que le eran otorgados por la Junta Central Electoral. Esto es algo nunca visto. Esperemos que realmente lo cumplan, porque si así ocurre, estaríamos viendo al primer partido de la República Dominicana que rinde cuentas antes de ser gobierno. Ahora, ¿dónde están los demás líderes políticos que estuvieron como candidatos y candidatas presidenciales en las pasadas elecciones? Están de cacería. Yo creo que lo principal es saber quién va a ser el candidato del PLD. Y ninguno de ellos va a hablar hasta que no tenga conocimiento, porque todo el mundo sabe que hay cierto grado de oportunismo en los partidos más pequeños, en la mayoría de ellos. Hay honrosas excepciones. ¿Saber a quién se adhieren al final? Exactamente, hay honrosas excepciones. Yo evidentemente que pido perdón si alguien se siente aludido, pero no, este comentario no va para quienes no son así, no va para los no oportunistas. Pero sí los oportunistas esperan siempre quién va a ser el candidato del partido llamado a ganar las elecciones. Y todavía aquí no se vislumbra otro partido como ganador, a diferencia del PLD. El PRM no ha logrado concertar los votos ni el apoyo como para que la gente lo pueda ver como opción de poder. Esto puede cambiar, faltan 2 años. Pero al día de hoy, nadie ve al PRM como un posible ganador en las elecciones del 2020. Se ve al Partido de la Liberación Dominicana, aunque nadie sepa quién será el candidato. Vámonos a hablar un poquito de justicia, de leyes, de normas. Fue un año con bastante movimiento, discusiones, de las más importantes aprobadas y que todavía están en revisión. ¿Cuáles entiendes tú debemos recordar, concluyendo este 2018? 2018 tuvo un sabor amargo en la justicia dominicana, porque hay muchas decisiones que se han tomado que el pueblo dominicano ha entendido que han sido mal dispuestas. Y yo no hablo ni siquiera por lo que el pueblo dominicano piense, porque lamentablemente no todo el mundo tiene la posibilidad de estudiar una sentencia y decir si la sentencia está apegada a la ley o no. Puede no estar apegada a tu deseo o al deseo popular, pero si está apegada a la ley es una buena sentencia, aunque no sea popular. Caso Emily, por ejemplo. El caso de Emily Peguero, yo creo que ahí se manejó otro tipo de situaciones. Hubo muy poco tiempo. Yo incluso entiendo que hubo un acuerdo que se realizó con uno de los imputados en principio, que es el llamado Boli, y este acuerdo que se realizó con él al final le salió de gratis porque él no testificó en la audiencia final. Al no testificar en la audiencia final y ser el testigo estrella en contra de Marlene Martínez, que es de la que todo el mundo se queja de la sentencia, pues es normal que esta sentencia haya llegado con una condenación de únicamente 5 años. Bueno. Esta es solamente una de las sentencias. Tenemos, por ejemplo, otra de las sentencias famosas de este año, la de un alcalde en San Francisco de Macorís. Fue condenado a 5 años y luego su pena fue aumentada a 8 años.
Jurídicamente, o sea, moralmente usted puede decir lo que usted considere. Jurídicamente no había posibilidad para hacer esto porque la misma sentencia establecía que no se había encontrado falta en su contra y que lo único que se había visto, era una falta de supervisión y que dada esta falta de supervisión, otros cometieron hechos de corrupción y lo hicieron responsable a él. Todo el mundo sabe que una persona solamente es culpable por su hecho propio y que nadie puede ser responsable por el hecho de otro. Entonces, una de las primeras sentencias por corrupción en la República Dominicana finalmente puede ser desestimada por la Suprema Corte de Justicia. Y aunque usted lo vea en primer momento como algo excelente y el Ministerio Público aplauda como foca una sentencia que no tiene fundamento, al final lo que vale es si se va a condenar o no a una persona corrupta o si se va a liberar al inocente como debiera ocurrir. Expedientes débiles, un trabajo que quizás se pudiera cuestionar de parte del Ministerio Público en diferentes casos de corrupción, sobre todo corrupción pública. ¿Piensas tú que ha sido importante el 2018 para reconocer todo esto? ¿O cuál es la lectura que la ciudadanía? Me pareciera que has descrito completamente el caso Odebrecht. El caso Odebrecht precisamente viene con muchas debilidades, una acusación que no se sostiene por sí sola y que pudo haberse sostenido mejor si el interés del Ministerio Público hubiese sido capturar a todo aquel que estaba involucrado en este acto de corrupción multinacional. Y que lamentablemente la ciudadanía lo ve como un circo mediático. Lo ve como un circo mediático porque lo es. Por ejemplo, date cuenta que si tú quieres conectar un hecho de corrupción entre una persona y otra y hay 4 elementos en el medio, o sea, 4 lazos de por medio. Si tú eliminas esos 4 lazos, ¿cómo vas a conectar a con B? Es imposible. Si tú eliminas el poderío del Estado dominicano en la ejecución de actos de corrupción como el de Odebrecht, porque no es verdad que 5 imputados, 6 imputados como los que se presenta en el proceso, fueron los organizadores y armadores de todo un proceso de corrupción internacional. Esto no ocurre sin la anuencia, por ejemplo, de los altos estamentos estatales. No ocurre. Este caso duerme en el 2018 y se despierta en el 19. ¿Qué piensas tú que estará ocurriendo en adelante? Yo creo que el caso porque a nivel mediático apagado está, por lo menos. El caso Odebrecht dormirá hasta que se decidan quiénes van a ser los candidatos presidenciales, porque creo que mucho tiene que ver con esto. Incluso la Suprema Corte de Justicia ya está a punto de abocarse en la renovación de los jueces. Hay jueces que van a salir, hay jueces que van a permanecer, hay jueces que van a entrar. Y los jueces actuales posiblemente ya han recibido una embestida por parte de la sociedad dominicana que no les permita tomar una decisión de fondo. Y no quiero decir con esto que han tomado decisiones ajenas a la realidad o ajenas a la verdad. Todo lo contrario. A mí me parece que los jueces de la Suprema actualmente han tomado decisiones en cuanto al caso Odebrecht totalmente responsables y apegadas a la ley. Pero el pueblo dominicano quiere sangre. Populismo. Hay un populismo judicial y ese populismo judicial encabezado en este momento por el Ministerio Público y por algunos abogados que apoyan este tipo de actividades, pues ha golpeado, salpicado y embarrado a los jueces. Y lo que otros líderes políticos hicieron de pasar por el lodazal y no enlodarse, lamentablemente al Poder Judicial no le tocó así. Muchas cosas que comentar. En la edición que estaremos realizando sobre el 2019 también hablar de algunos marcos jurídicos con relación a medios de comunicación, asuntos pendientes por aprobar, revisiones de leyes que son importantes retomar. Muchísimas gracias, mi querido Martínez Brito. Siempre a tu orden. Por estar aquí en este resumen del año, programa especial. Nosotros, después de la publicidad, continuamos con otros comentarios en Así las Cosas. Recibimos al profesor de INTEC, economista, investigador del Observatorio Dominicano de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el licenciado Polinar Veloz.
Qué bueno que está usted con nosotros en esta edición especial, ya concluyendo el 2018, mencionando esos aspectos más importantes económicos, pero que la gente nos entienda también, que hay mucha gente que no es técnica, que reconoce que estamos muy endeudados, que reconoce que somos una economía que crece más así, no el bolsillo del ciudadano de a pie. A ver, ¿cómo nos encuentra este cierre de año? Este cierre de año nos encuentra con una propaganda muy entusiasta sobre el crecimiento económico. Pero el crecimiento económico, ¿de qué nos sirve? Si ha habido una gran concentración del ingreso que ha producido una gran masa de pobres y no ha producido suficientes empleos para los dominicanos. Si ese es el resultado del crecimiento económico, entonces debemos concluir que el crecimiento económico solo sirve para hacer propaganda al gobierno. Nada más, porque no sirve para crear empleos y no sirve para reducir el grave problema que tenemos de la pobreza. Lo han hecho y el gobierno así lo propagandiza, han reducido la pobreza a través de cambios en la metodología de la recopilación de los datos de pobreza en la República Dominicana, de tal suerte que los propios técnicos del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y de expertos internacionales que han sido invitados por ese organismo para evaluar la evolución de las cifras de pobreza, han concluido que ninguna de las encuestas son comparables. De tal manera que no es posible decir que la pobreza se ha reducido en un 50% como trata de vendernos el gobierno. Y nosotros no debemos creer en esa cifra, porque esa cifra sencillamente es producto de cambios metodológicos y no de un efectivo resultado de mejora en las condiciones de vida de los dominicanos. Algunas personas que son asiduas a leer las secciones económicas pueden manejar los términos y esos cambios en la metodología de recopilación de información. Vamos a profundizar un poco en ese aspecto. ¿Cómo entender pobreza extrema, clase media, en un país en donde escuchamos constantemente que no existen estas divisiones? Mire, por ejemplo, hay una definición que normalmente utilizaba el Banco Mundial de definir que una persona pobre era aquel que ganaba $3 o menos diarios. Es decir, estamos hablando ahora de $3 alrededor de 150 pesos, más o menos, diariamente. Esa era una persona que, digamos, era pobre o por debajo de ahí. Por encima de ahí, entonces ya dejaba de ser pobre. Es decir, si usted ganaba $3 con un centavo, ya usted dejaba de ser pobre. Y de ahí la debilidad de la definición de ese tipo de línea de pobreza. El gobierno ha definido entonces pobreza con $2 y tiene recopilación sobre esa base, de tal manera que hay menos gente que son pobres. Pero además, y eso se utiliza normalmente en otros países por recomendación del Banco Mundial, ha redefinido el ingreso disponible. El ingreso disponible, que normalmente es el ingreso que usted gana, que usted devenga, menos los impuestos, más las transferencias que le hace el gobierno. Entonces, ¿cuáles son las transferencias que le hace el gobierno? Ahí le ponen la guardería infantil, comer primero, todos los solidaridad, todo está ahí. Entonces, dicen, se incrementó el ingreso. No, se incrementaron las transferencias, el ingreso no se ha incrementado. Usted sigue ganando menos de los $3 o probablemente un poco más de los $3. Lo que pasa es que con esas nuevas definiciones, evidentemente, usted le agrega más dinero, entre comillas, a los pobres y los saca de la pobreza. Y este comparativo se hace con otras realidades socioculturales de otros estados en el mundo. Me refiero aquí lo básico, seguridad, escolaridad, medicina, transporte, todo eso hay que contabilizarlo también dentro de la canasta básica, dentro del el gastar, ¿no? La inversión de vivir en República Dominicana, que es muy caro. Bueno, lo que pasa es que ese muy caro no está reflejado en las cifras del Banco Central, porque la inflación normalmente ellos dicen que la meta de inflación es 4%, teniendo en consideración que puede desviarse un 1% para arriba, es decir, 5%, o 1% para abajo, es decir, 3%. Sin embargo, el Banco Central, la inflación que tiene es alrededor de 2%. De tal manera que con una tasa de inflación de 2%, oye, los dominicanos no deberían quejarse del poder adquisitivo del dinero. Sin embargo, la realidad es otra. La realidad es efectivamente que a la gente no le alcanza, sobre todo con los sueldos de miserias y salarios de miseria que se pagan en este país,
lograr comprar la canasta básica. Y por ejemplo, el quintil más pobre, lo dice el Banco Central, la canasta básica de 18,000 pesos mensuales. Sin embargo... Con 2 sueldos de 5,000 usted con 2 sueldos, usted, o sea, solamente si usted trabajara 24 horas con el sueldo mínimo y ganara 15,000, entonces usted estaría 3,000 pesos por debajo de adquirir lo que es la canasta básica. La pobreza en República Dominicana debe estar entre el 45 y el 50% de la población, es decir, somos 10 millones, debe haber 5 millones de pobres en este país. Ahora bien, esos 5 millones de pobres han sido manipulados con ese manejo de las metodologías, de la misma manera que el empleo. El empleo es bajito. El Banco Central dice 5.1% de la PEA es el desempleo. Sin embargo, es con una manipulación metodológica, porque cuando se aplica la encuesta, si usted responde a la misma, estoy empleado, cuando le hacen la pregunta, ¿usted está buscando trabajo? Y dice, sí, yo estoy buscando trabajo, entonces el Banco Central dice, usted está empleado. Y evidentemente que eso es una metodología que corresponde a países avanzados que tienen seguro de desempleo. Y en el seguro de desempleo usted tiene necesariamente que ir por lo menos 2 veces a la semana a una oficina de empleo, a hacer la diligencia para buscar empleo otra vez. Pero mientras tanto está recibiendo un salario que es un determinado porcentaje del salario que usted devengó en su último trabajo durante este desempleado. Entonces la deuda es mucho mayor de lo que dicen las autoridades. O sea, en la actualidad ellos dicen que la deuda pública, Banco Central y Gobierno Central es alrededor del 39% del producto, casi 40% del producto. Cuando en realidad el Fondo Monetario Internacional, solo integrando algunas de las partidas de algunas instituciones del sector público, contabiliza 52% para el año del 2017. Y contabilizando lo que son la deuda contingente. ¿Qué es la deuda contingente? Es una deuda que adquiere el gobierno a través de contratos. Por ejemplo, la carretera de Samaná, lo que le llaman el peaje sombra, hay una cláusula en ese contrato que obliga al gobierno a mantener la rentabilidad de ese proyecto, aun cuando la cantidad de vehículos no sea suficiente para garantizar esa tasa de beneficio. Entonces, si la tasa de beneficio, si mal no recuerdo, era alrededor de 18% sobre dólares, entonces, si solamente pasan carros y cubre el 9% de beneficios, entonces el gobierno central tiene que cubrir 9% adicionales, y esa es una deuda contingente. La gente pobre está pagando mucho más de la gente que ha amasado inmensas fortunas durante este periodo de expansión, cuyos resultados positivos se han concentrado en una parte muy pequeña de la población dominicana, que tal vez asciende al 0.2% de la población dominicana. ¿0.2? Alrededor de ¿Y de 200, quiénes hablamos cuando decimos de 6 u 8% de la población dominicana? ¿Quiénes son ese 8% en términos económicos? No, yo estoy hablando de los que reciben más. Okay. Son ni un 1%, ni la mitad del 1%. O sea, son 200,000 personas de 10 millones de personas que viven en la República Dominicana, amasan esa gran cantidad de riqueza que ha generado este sistema. Y si este sistema ha sido bondadoso desde el punto de vista del crecimiento económico, no menos lo ha sido con la concentración que ha producido de todo ese ingreso. Entonces, ¿para qué quiero crecimiento si el crecimiento se lo quedan 2 o 3? Bueno, ciudadanía, abra los ojos, hurgue todo esto que ya ha estado disponible en recortes, en publicaciones distintas. O sea, la gente lo que tiene que hacer también su tarea. Yo le agradezco mucho por este resumen. Nos preocupa y seguiremos ocupados en adelante en tratar de cambiar estas realidades para todos y todas. Sí, esa debe ser la actitud de todos los ciudadanos dominicanos. Ocuparse. Y hay nuevas organizaciones que están pidiendo la construcción de una unidad nacional para enfrentar todos estos problemas que nos ha generado esta administración del crecimiento económico. Y otra cosa, no por el mañana, qué país le vamos a dejar a nuestros hijos, no, es por el hoy. El hoy. El hoy, que está terrible. Si usted no garantiza el hoy, mañana no lo tiene. Claro, después de la publicidad nosotros concluimos con nuestro editorial. Y
Y así llegamos al final de nuestra entrega. Estamos muy de acuerdo en que nos falta bastante por cambiar, por avanzar, por construir sobre todo. Así lo hemos compartido con nuestros expertos, esos temas de seguridad, Estado de Derecho, legislaciones pendientes que están ahí para aprobar. Esa será parte de la agenda del 2019. Y precisamente la próxima semana estaremos retomando esta discusión para conversar sobre las expectativas del próximo 2019. Vamos a ver las nuevas posibilidades, cómo podemos aportar desde este y todos nuestros canales de difusión, también cada uno de ustedes, por supuesto. Les propongo unirnos en este arduo camino de cara a la construcción de una mejor sociedad. En este espacio seguiremos a través del debate, análisis ético y responsable de esos principales temas estructurales de nuestra sociedad. Este equipo que compartió con nosotros repite la próxima semana. Estaremos conversando con ellos de las expectativas para el año 2019. Recuerde que puede volver a revisar este contenido a través de nuestro canal en YouTube, Comunicación Integral Dominicana, en las redes sociales, Así las Cosas TV. También el domingo, 5 de la tarde, Nexo TV, en Santiago y todo el área del Cibao. Hasta la próxima semana. Muchas gracias por su sintonía.